el doctor Calixto Mateos Janel del NAD Bank, de la doctora Paloma Salas Esparza de FOA Consultores y del MNC Juan Carlos Villaraujo de Texas A&M. Muy bien, cedo la palabra al doctor Francisco Guzmán, quien leerá la semblanza de quien funcionará como moderador de la sesión y presentará a cada uno de los ponentes. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo voy a fungir como moderador en todas las pláticas. En esta primera sección tenemos 3 expositores para hablar sobre los retos en el desarrollo de infraestructura de cruces fronterizos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Voy a hacer una lectura de la semblanza de nuestros 3 expositores de esta primera parte y durante la exposición ellos van a hacerlo ahora sí que a la limón y tendrán 50 minutos. Ellos ya están organizados. Lo único que les voy a mostrar, y esto será para todas las sesiones, tengo 3 hojas con tiempo, 8, 4 y 2 minutos, así es que esos los empezaré a mostrar pues, a los 42 minutos de la exposición. El doctor Calixto Mateos es director general adjunto interino del Banco de Desarrollo de América del Norte, institución a la que se incorporó en 2014 como directora de Administración de Riesgos y Control. Previamente tuvo 25 años de experiencia en el Banco de México, donde ocupó diversos encargos, primero como investigador económico, progresando posteriormente a diferentes subgerencias y gerencias hasta alcanzar la designación de director de vinculación institucional. En el ámbito académico, el doctor Mateos ha sido profesor en el ITAM y en la EGADE del Tecnológico de Monterrey en materias o temas como economía, macroeconomía, teoría y política monetaria y economía financiera. Ha participado en foros nacionales e internacionales organizados por organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial y el Foro Monetario Internacional, así como otros bancos centrales, como el de Inglaterra, el Bundesbank, el Banco de Francia, el de España, la Banca de Italia, Banco de Canadá, Banco de Guatemala, de la República de Colombia y Banco Central de Brasil. El doctor Mateos es licenciado en Economía por el ITAM, con mención honorífica, obtuvo el segundo lugar del Premio Banamex de Economía en 1991 y del Premio Tlacaelel de Consultoría Económica para una tesis de licenciatura, acreedor a la beca Fulbright para estudios doctorales en Economía Aplicada por la Universidad de Stanford y segundo lugar del Premio Banamex de Economía para una tesis doctoral. Le seguirá la doctora Paloma Salas Esparza, que cuenta con 21 años de experiencia en su trayectoria profesional, la mayoría de ellos con Felipe Ochoa y Asociados, SC, Sociedad Civil, consultoría que muchos de nosotros conocemos. En estos años destaca su participación en proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria, aeropuertaria y marítima, teniendo bajo su responsabilidad el análisis y proyección de demanda, la estructuración de proyectos para su posterior evaluación de factibilidad técnica y financiera, así como la coordinación y dirección de estudios con equipos multidisciplinarios de trabajo. Su experiencia abarca aspectos de economía del transporte, como el estudio detallado del fenómeno del tránsito inducido en la red carretera nacional y cruces fronterizos, el planteamiento y desarrollo de escenarios de pronóstico de tránsito basados en modelos econométricos. La doctora Salas ha dirigido y elaborado diversos proyectos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Destacan, por ejemplo, el análisis de los proyectos de puertos de entrada internacionales en la frontera México-Estados Unidos para el Banco Norteamericano de Desarrollo, los estudios de asignación y pronóstico de tráfico y los estudios de costo-beneficio y factibilidad financiera para nuevos cruces internacionales. La doctora Salas cuenta con 4 títulos académicos, el doctorado en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey en el Campus Ciudad de México,
el diplomado en infraestructura en una economía de mercado por la Harvard Kennedy School, la maestría en ciencias en estudios de desarrollo por la London School of Economics and Political Science y la licenciatura en economía por el TEC en el campus Monterrey. El maestro en ciencias Juan Carlos Villa Araujo tiene más de 35 años de experiencia profesional en el área de transporte y logística. Ha desarrollado proyectos de consultoría, investigación, ingeniería e implementación de sistemas en Europa, Estados Unidos, México y otros países de Latinoamérica. Durante los últimos 15 años ha participado como investigador en el Instituto de Transporte de Texas A&M, de la Universidad de Texas A&M, y dirige las actividades de este instituto en México. Se ha especializado en investigación sobre transporte de carga y logística en Norteamérica, ha dirigido proyectos para los departamentos de transporte y logística de los estados de Texas, Arizona y California, y para el Departamento de Transporte en la Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos. En México y Latinoamérica ha dirigido proyectos para la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Economía, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entre otros. Él es miembro del Comité Asesor de Competitividad de la Cadena de Suministro para el Departamento de Comercio de Estados Unidos y presidente del Comité de Comercio Internacional y Transporte del Transportation Research Board de las Academias de Ciencias de Estados Unidos, así como miembro de los comités de planeación de transporte de carga y datos de transporte de carga del TRB. El ingeniero Villa tiene una maestría en ciencias con especialidad en estudios de transporte de Cranfield University en Inglaterra y el título de ingeniero electrónico y comunicaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey. Le cedo la palabra a ellos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, le agradezco mucho a los organizadores por habernos invitado. ¿Y se escucha? Y bueno, también para mí es realmente un gusto estar aquí con ustedes hoy, además siendo un orgulloso hijo de ingeniero civil y sobrino de ingeniero civil. Entonces estar aquí es realmente un gusto. Realmente mi mensaje, digamos, o mi charla en la parte que yo inicio es sobre, hablando de infraestructura en la frontera, pues no debería faltar el Banco de Desarrollo de América del Norte, que justamente nuestro mandato y nuestra función, si le pasamos a la siguiente, por favor, ¿dónde está ya? Ahora sí. Nuestro mandato y función es justamente es financiar proyectos y desarrollar y financiar proyectos de infraestructura a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. En el contexto del banco, en el contexto del tratado que nos forma, el banco opera justamente a 100 kilómetros al norte de la frontera y 300 kilómetros al sur de la frontera en México. Entonces ese es el área de operación del banco, y es por eso que es muy relevante que estemos aquí. Y además nosotros otorgamos créditos y también hasta recursos no reembolsables para el desarrollo y apoyo técnico de los proyectos que financiamos, ¿no? Este banco, nada más para ahora sí que lo conozcan de mejor manera, es 100% propiedad de los gobiernos de México y de Estados Unidos en igualdad de circunstancias. Y es un banco que lo hemos podido manejar y mantener en calificaciones muy buenas en términos crediticios, lo cual nos permite financiarnos y con una tasa con mejores condiciones que la de México, y poder financiar proyectos tanto en México como en Estados Unidos. Nuestro consejo directivo está formado por los secretarios de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Semarnat, un representante de los estados fronterizos, un representante de la sociedad civil, y esto en la parte de México, y en igualdad de circunstancia por el lado de Estados Unidos. Y nuestros proyectos, en lo que nosotros financiamos,
Por supuesto que uno de ellos es cruces y puentes fronterizos, pero más los sectores tradicionales que el banco ha estado financiando son agua y saneamiento, residuos sólidos, industriales y peligrosos. Se hace financiamiento para calidad del aire, se hace financiamiento de energía limpia y renovable y uso eficiente de la energía también. Y en esto es muy importante porque parte del mandato del banco es que solo podemos financiar proyectos que se puedan certificar que tienen un impacto positivo sobre el medio ambiente. Entonces, cualquier proyecto que el banco financie tiene que estar certificado en ese sentido. Con relación a más o menos qué ha financiado el banco, pues a lo largo de su historia hemos ya otorgado a cerca de 2.852 millones de dólares en créditos y fondos no reembolsables para apoyar aproximadamente, 240 proyectos y que ha detonado una inversión de 8.607 millones de dólares. Los sectores, pues ahí pueden ver más o menos la mayoría de los proyectos en general han sido sobre agua potable y saneamiento, pero en últimos años nos hemos dedicado ya más a financiar energía renovable, parques eólicos y parques solares, ¿no? Y lo que se está buscando es también pues ampliar los sectores, y por eso fue que desde hace dos años se planteó realizar este estudio sobre cruces y puentes fronterizos para ver cómo es que podemos nosotros participar de manera más activa en este sector y ahora sí que promover mayor intercambio y mejor intercambio más seguro entre los dos países, ¿no? Lo que también quisiera yo aquí aprovechar, estando ahora sí que con el grupo de ingenieros, es siempre que nosotros hacemos proyectos, nosotros abrimos en nuestra página web solicitudes de expresión de interés para participar en la evaluación de los proyectos como ingenieros independientes, o a veces hasta en los mismos proyectos traerlos y demás para que nosotros podamos evaluarlos para dar financiamiento. Y últimamente no hemos tenido mucha participación de empresas mexicanas. Entonces aquí lo que quisiera aprovechar es motivar un poco que pues nos busquen. Hay siempre oportunidades. A veces hemos visto que pues hay proyectos que acaban se les da la licitación a empresas brasileñas, o empresas portuguesas, o empresas españolas, y finalmente acaban subcontratando con empresas mexicanas. Entonces pues a lo mejor podrían evitar al intermediario y entrar directamente, y nos daría muchísimo gusto financiar directamente empresas mexicanas, ¿no? Entonces eso es lo que sí quisiera dejarles aquí como mensaje, que por favor pues busquen nuestras convocatorias, las analicen, presenten sus propuestas y los vamos a estar pues sí, digo, en un proceso competitivo, pero estoy seguro que las empresas mexicanas son tan o más competitivas que otras empresas mundiales. Entonces ya entrando digamos de lleno bueno, ahí está nuestra página web, que es muy tranquila, www.nadb.org, ¿no? Y ahí pueden encontrar los asuntos. Y ya entrando, digamos, al tema de la infraestructura de puentes y cruces fronterizos, pues esto como les decía surge en el 2013 como parte del diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos, ¿no? Que se reconoce al NADBAN como un actor importante, una herramienta para que se impulsen iniciativas de cooperación, y en ese contexto nos instruyen a realizar este estudio, ¿no? Y cómo se hace, ahora sí que un estudio que nos diga cuáles son los retos, cuáles son los procesos con los cuales se aprueba y se determina la selección de hacer un cruce fronterizo, y cuáles son los mecanismos con los cuales se puede financiar esto,
¿no? Y con este estudio, bueno, ya teniéndolo, el banco puede estar en posibilidad de ser un actor importante para apoyar y financiar este tipo de proyectos. Ya sin mayor preámbulo, pues lo voy a dejar aquí a mis colegas, que son quienes realizaron el estudio, que nos pueden explicar exactamente todos los pormenores de este proceso complejo. Gracias y también, bueno, agradecer por la invitación a presentar este estudio. Pues efectivamente nosotros realizamos el estudio que tiene como nombre Análisis de los proyectos de cruces y puertos de entrada internacionales en la frontera México-Estados Unidos. Fue un estudio bastante complejo por precisamente la complejidad que existe en la frontera y cómo se planean los proyectos de infraestructura de cruce terrestre. Aquí vemos las principales tareas del estudio. Fueron, primero, sintetizar la visión institucional de los gobiernos respecto de la frontera y de los cruces y puentes internacionales. Nos abocamos, por ejemplo, a revisar si en el Plan Nacional de Desarrollo qué visión se tenía de la frontera. Revisamos muchísima literatura, sobre todo de los gobiernos, ¿no? Aquí la idea era ver cuál era esa visión de cada uno de los dos gobiernos y más adelante Juan les va a explicar lo que vimos. Después también hicimos un mapeo de los procesos de desarrollo de cruces y puentes internacionales entre México y Estados Unidos. Cómo se planea y cómo se desarrollan los proyectos es un tema muy difícil de abordar porque hay una multitud de instancias, de instituciones que participan en estos procesos y que tienden a ser pues bastante complejos, ¿no? Entonces entender cómo se realiza era una de las tareas también del estudio. Después también muy importante es identificar los mecanismos de financiamiento, tanto los actuales como nuevas alternativas que se han estado desarrollando que permitan precisamente pues llevar a buen término los proyectos. Después, otra de las tareas fue desarrollar una plataforma informática para el seguimiento de proyectos de infraestructura fronteriza. Aquí desde un principio, desde que iniciamos el estudio, nos encontramos con múltiples fuentes, ni siquiera había un inventario de cuáles son los cruces y puentes en operación. Había diferentes inventarios de diferentes instituciones que inclusive no eran compatibles entre sí, había diferente número de puentes y cruces. Y de igual manera sucede con los proyectos. Hay muchas instancias que tienen proyectos y generar como una sola cartera de proyectos fue un reto bastante interesante. Esto se virtió entonces en una plataforma informática que bueno se puso a disposición tanto de NASBANC, a través de NASBANC para las instituciones participantes. Después se elaboraron finalmente un conjunto de lineamientos generales o de recomendaciones para poder mejorar estos procesos que se revisaron durante el estudio. Un poco para entrar en el contexto del estudio, primero es definir qué entendemos por cruce o puerto fronterizo terrestre. Hay diferencias en las definiciones y de ahí deriva en gran parte el hecho de que algunas instituciones consideren números distintos de cruces y puertos fronterizos debido a que, bueno, en algunos casos, por ejemplo, en una misma instalación puede haber un cruce ferroviario, un cruce peatonal, un cruce vehicular. Entonces esto va generando como pues discrepancias en ese inventario. Entonces para nosotros esta es la infraestructura especializada con personal, instalaciones, equipo y procedimientos específicos para controlar el flujo de peatones, vehículos y mercancías entre dos países. Así es como lo estamos definiendo. El acceso a estas instalaciones, como ya mencioné, puede ser peatonal, carretero o ferroviario o la combinación de estos. Y se consideran estratégicos porque concentran a diversas agencias que son responsables de asegurar el cumplimiento de las leyes federales de ambos países relativas al movimiento comercial de personas, plantas, animales en la frontera. Entonces, este es nuestro contexto.
También, bueno, es importante mencionar que estos cruces y puertos fronterizos están asociados a ciudades en ambos lados de la frontera, es decir, están inmersos en una realidad local que también tiene sus propias complejidades y que los puertos fronterizos pues vienen, digamos, a también insertarse en ese contexto, ¿no? Y puede haber en algunas ciudades o en algunos pares de ciudades más de un cruce o puerto fronterizo para unirlas. También, bueno, durante el desarrollo del estudio identificamos varias fuentes en ambos países, como les comentaba, que manejan diferentes cifras de inventario. Nosotros a lo que llegamos después de múltiples reuniones y pues revisiones con las instancias de ambos países fue a un número de 59 cruces y puertos fronterizos en la frontera entre México y Estados Unidos, de los cuales 55 están en operación y 4 están cerrados. Se identificó que solo 7 de estos son para el cruce ferroviario. Cedo la palabra ahora a Juan para que les explique la visión. Gracias. Gracias, Paloma, y gracias a los organizadores por la invitación a comentar este estudio que realizamos. Bueno, como decía Paloma, existen la importancia de los cruces fronterizos. No nada más es para el movimiento de carga, que obviamente ha ido creciendo desde la implementación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, sino también, como decía Paloma, el movimiento natural de las zonas conurbadas binacionales. Hay un movimiento inmenso de personas que cruzan diariamente para trabajar, para estudiar, para hacer comercio, etcétera. Entonces es muy importante el que ese flujo de personas y de bienes sea lo más eficiente posible. Dentro de la primera tarea que hicimos fue analizar cuál ha sido la visión de los gobiernos, cómo ha ido evolucionando, y encontramos como conclusión, digamos, esta gráfica que no se ve muy bien, pero la primera parte, que es la amarilla, es un periodo entre 95 y 2000, después de la firma del Tratado de Libre Comercio, en donde hubo un crecimiento enorme del movimiento de carga, sobre todo. ¿Por qué? Porque no se abrieron, pero los aranceles fueron bajando, y eso hizo que creciera el comercio muy rápido. Posteriormente vino un segundo periodo entre 2001 y 2008, en donde después de los ataques del 11 de septiembre, las fronteras tuvieron más énfasis en hacerlas más seguras. Esto obviamente trajo como consecuencia que las inspecciones fronterizas fueran más rígidas y las demoras, aparte que también la economía tuvo un colapso importante en ese periodo. Entonces, como ven ahí en la segunda sección, pues bajó la tasa de crecimiento, aunque hubo una baja entre 2001 y 2003, inmediatamente luego se surgió. Posteriormente vino la crisis económica del 2007-2008 y después se recuperó. Si ven la línea, más o menos sigue la misma tendencia. Ahora podríamos poner una interrogación: ¿qué va a pasar después de la renegociación que está llevándose? Sin embargo, de lo que hemos analizado, investigado en el instituto, creemos, independientemente pase lo que pase, el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá va a continuar. Posiblemente habrá una baja en unos años por la incertidumbre, pero simplemente creo que seguiremos comerciando. Entonces, aquí lo importante es ver, como decía Paloma, qué ha pasado en cruces, ¿no? Si ven, la primera parte de la gráfica a la izquierda es el número de cruces que se construyeron. Casi todos ya son antiguos, y también es importante mencionar que el footprint, o sea, el layout de los cruces fronterizos, pues ha ido variando. ¿Qué se requería en los 70s, 80s? Es muy diferente al movimiento de carga, el tipo de inspecciones que se hacen en la frontera, el número de vehículos que cruzan. Ustedes, si han ido recientemente a Tijuana, San Diego, es el cruce internacional más grande del mundo. Le acaban de abrir más carriles, creo que ya tiene 35, algo así. Es gigante, ¿no? Y el número de vehículos que se mueven por ahí es impresionante.
Entonces, a donde vamos es que, como ven en esta gráfica, ha habido últimamente muy pocos cruces fronterizos en la parte derecha de la gráfica que se han construido. Y obviamente la conclusión es, de la gráfica anterior, el comercio y el movimiento de pasajeros de coches particulares ha ido creciendo, y por otro lado aquí tenemos que no ha ido a la par el crecimiento de cruces fronterizos. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿no? Entonces el banco, como decía Calixto, quería decir, bueno, vamos a encontrar qué está pasando, por qué no hay esa correlación entre el crecimiento de cruces y de comercio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a investigar cuáles son los procesos, y encontramos que en Estados Unidos es un poco más formal el proceso, el procedimiento está establecido en algunas reglas, en algunos reglamentos. En el lado mexicano no tanto. Entonces empezamos a investigar quién interviene, y ahorita en las siguientes láminas mostraremos, pero es una gran cantidad de entidades, tanto federales, estatales, locales, públicas y privadas. Y si a esto le añadimos que son 2 países, entonces sí se vuelve una escena difícil, ¿no? Entonces, aquí es donde, y no solo eso, cada una de estas dependencias o stakeholders tiene intereses diferentes. Hablamos de que, por ejemplo, aduanas y CBP, que es la aduana americana, pues el objetivo principal es la seguridad o la recaudación de impuestos. Por otro lado se tiene INDAVIN o la GSA, la GSA, que su objetivo principal es el que se construya en base a las normas establecidas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo conjuntar todos esos intereses en un proceso? La conclusión fue, por eso se tarda tanto en realizar un proyecto de transporte fronterizo. Y bueno, aquí lo primero también que identificamos es que hay variaciones muy importantes en los procesos según la naturaleza de los proyectos. ¿Por qué? Porque nuevos cruces, como vimos, no hay muchos. O sea, en los últimos años se han desarrollado muy pocos, y esta es una tendencia que va a continuar. Más bien hay muchas modificaciones o ampliaciones que tienen impacto binacional, o muchas modificaciones y ampliaciones que son de un impacto nacional únicamente restringido a un reordenamiento de cruces al interior de cada país para mejorar pues cómo están funcionando, y sobre todo, como decía Juan, para poder modernizar la operación de los cruces y puentes. También, bueno, como les comentaba al inicio, hemos detectado varias carteras de proyectos que incluyen un número muy significativo de modernizaciones o ampliaciones, y esto sobre todo iniciativas de gobiernos nacionales, o inclusive también hay muchas iniciativas locales o privadas que en el ámbito federal todavía están un poco más, no tan delimitadas, ¿no? Hay muchos promotores de proyectos que se encuentran a nivel local, que pues buscan entrar al pipeline de proyectos a nivel nacional, y esto, bueno, es una continua pues lucha, ¿no? por entrar a estos pipelines. Luego también detectamos que existen oportunidades de mejora muy importantes para coordinar los esfuerzos entre las dependencias participantes, ya que al analizar algunos casos de cómo se habían desarrollado los proyectos, veíamos que hay múltiples ciclos. Los proyectos entran como a regresiones, o sea, se dan muchas regresiones, se avanza hasta un punto, luego puede ser por un cambio de administración de uno u otro lado de la frontera, o bien porque el proyecto se replantea debido a que ahí cambian las necesidades, y de pronto cambian los objetivos o cambian las prioridades, y entonces se tiene que replantear el proyecto, y pasos que ya se habían dado se regresa otra vez a revisarlos, y esto es un proceso que tarda muchos años y que tiene que involucrar los intereses y las necesidades de múltiples actores, como ya mencionaba Juan.
aquí para darles una idea, bueno, creo que no se ve muy bien, pero en la parte mexicana únicamente estamos aquí mapeando los principales grupos de interés con responsabilidad en cruces y puentes fronterizos, donde aquí tenemos una lista de alrededor de 20 dependencias que son las principales que pueden tener injerencia por parte del gobierno federal de México. Además, al final de la lista tenemos los gobiernos estatales y municipales fronterizos que también pudieran llegar a tener injerencia. Aquí, pues, nosotros analizamos las competencias y las obligaciones legales de cada una de estas instituciones para definir cuál era su papel dentro de los cruces fronterizos y veíamos que, bueno, muchas veces no hay claridad o hay traslapes entre las atribuciones de unos y otros, y esto genera pues una gran complejidad, ¿no?, en el proceso. Y aquí vemos la lista del lado americano, que realmente es una lista espejo de la que se tiene en el lado de México. Posiblemente hay otros elementos que añaden complejidad, como decía anteriormente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay lo que se llama MPOs MPOs, y estas son aglomeraciones o grupos de ciudades que están a lo largo de la frontera, bueno, no a lo largo de la frontera, en todo Estados Unidos, pero las MPOs juegan un papel importante en el desarrollo de la planeación y la infraestructura de las regiones. También existen algunas otras a nivel más regional, como las PPOs que se mencionan aquí. Como les digo, el problema principal es que cada una de estas tiene sus objetivos, tiene sus financiamientos, tiene su operación en forma diferente. Obviamente sí quisiera resaltar, y lo vamos a ver en los diagramas que presentaremos, que la parte federal juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque está coordinado por Secretaría de Relaciones Exteriores del lado mexicano y el Departamento de Estado del lado americano, que son los que llevan la relación, y de ahí baja a los departamentos de transporte, OSCT, y también las aduanas, tanto americana como mexicana, como los principales actores. ¿Por qué? Porque ellos son los que finalmente operan los cruces fronterizos. Siguiendo adelante, encontramos, como decía Paloma, una gran lista de proyectos en diferentes fuentes, y llegamos a esta tablita en donde están los diferentes números de proyectos fronterizos, ya sean nuevos, que están por renovaciones, ampliaciones, etcétera. Y los números, si luego tienen tiempo de revisar la presentación, no coinciden. ¿Por qué? Porque lo fuimos depurando a lo largo del desarrollo del proyecto, y encontramos que algunos de ellos, aunque estaban en la lista, ya estaban descartados, o a lo mejor tenían un nombre diferente, sin embargo el proyecto era el mismo, etcétera. Entonces, aquí el punto principal es que no hay una base de datos consistente en donde ambos países estén hablando de lo mismo. Obviamente de los principales sí, los que se están construyendo, si ya se tienen un avance suficiente como para poder pasar a las siguientes fases. Entonces, bueno, viendo esta problemática, también nosotros mapeamos el proceso actual de desarrollo. Este es cómo se mapeó para nuevos proyectos. Este es un ilustrativo. Como les comentaba, aquí se ve muy bonito, se ve todo en orden y de una cosa pasas a otra, pero en realidad los proyectos no se realizan así en la práctica. Aquí vemos nosotros lo que conceptualizamos fue un proyecto, o fue más bien un proceso en 4 fases, donde tenemos la primera fase, es una fase de planeación, donde principalmente hay una idea, y esa idea se tiene que convertir en un proyecto mediante ciertos estudios técnicos que van a definir de una manera más adecuada el proyecto. Muchos proyectos nunca pasan de esta fase, o pueden tardar años, puede haber múltiples definiciones del proyecto, redefiniciones y otra vez, ¿no? Y aquí nos podemos estar 15, 20 años, y eso son casos reales, ¿no?
Luego, la fase 2, que nosotros la conceptualizamos como de autorización, una vez que tenemos definido un proyecto y entonces empezamos a entrar a una fase donde se hacen estudios a detalle para ver que ese proyecto sea factible y pueda tener las autorizaciones necesarias. Aquí también nuevamente hay un proceso muy ordenado del lado americano en esta fase. Del lado mexicano pues es un poco más como de usos y costumbres, hay atribuciones en la ley para cada una de las instancias que participan en dar aprobaciones para los proyectos. Sin embargo, qué cosa se hace antes, qué cosa se hace después, puede ir variando de proyecto a proyecto, ya que no está bien delimitado o normado. En la tercera fase tenemos la fase de licitación, donde pues podemos ya realizar este proyecto bajo diferentes modalidades de ejecución y también en esta fase normalmente se realiza el proyecto ejecutivo, inclusive se puede tener la liberación de derecho de vía que puede empezar desde la fase previa y bueno, al concluir la fase de licitación debería de estar también completado este proceso. Luego, finalmente, la fase 4 que conceptualizamos fue la construcción e inicio de operaciones, que también tiene su complejidad. Aquí, como pueden ver, esto está estructurado. Primero, la parte que está en azul es la parte del lado americano, todo lo que se realiza en Estados Unidos. La parte en verde es la parte que se realiza en México y todo lo que está intermedio es la coordinación que se requiere entre ambos países para que puedan dar pasos firmes. Por ejemplo, ha habido proyectos en donde ya está listo y construido el cruce fronterizo en un lado de la frontera y en el otro lado no hay nada o está muy incipiente, ¿no? Entonces esto pues obviamente genera un desperdicio de recursos e ineficiencias bastante importantes. Voy a pasar a la parte de Estados Unidos primero y luego Paloma nos va a pasar a la parte del lado mexicano. Desafortunadamente no se alcanza a ver bien, pero lo que quiero resaltar aquí en esta primera fase es de dónde salen los proyectos, que otra vez es un poco diferente del lado americano del lado mexicano. En Estados Unidos se tienen los proyectos, los planes maestros fronterizos, que es un instrumento que se ha venido desarrollando ya desde hace varios años en todos los estados fronterizos, California, Arizona, Nuevo México y Texas, en conjunto con el lado mexicano para determinar proyectos de transporte a lo largo de la frontera. Esta es una de las fuentes. La otra fuente es un plan que realiza tanto Aduanas Americanas, CBP, en conjunto con la GSA, que es la contraparte del INDAVIN, en donde también en base a sus necesidades y viendo proyecciones de tráfico, etcétera, hacen un plan a 5 años, un plan quinquenal en donde determinan cuáles son los proyectos prioritarios. Y en base a eso entran a una solicitud de fondos desde el inicio, desde los estudios preliminares al gobierno federal, y si son aprobados pues pasan a la segunda fase. En la fase 2 es lo que le llamamos el proceso del permiso presidencial. Si pasa el proyecto esa fase inicial, entonces ya está aprobado, digamos, por el Departamento de Estado y por todas las otras dependencias, ya tiene fondos, que es lo más importante, y en la parte amarilla que no la mostramos aquí, en ese momento de la fase 1 a la fase 2, hay un intercambio de cartas entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado diciendo tenemos la intención de construir esto, también del otro lado estamos de acuerdo, adelante. Luego pasa al permiso presidencial, que en la segunda caja tiene una serie de requisitos de estudios, tanto financieros, de ingeniería, de fondos, cómo se va a fondear, etcétera. Esa lista ya está muy definida y predeterminada, y uno de los principales estudios que intervienen aquí, que son los que demoran mucho estos proyectos, es el estudio de impacto ambiental.
sobre todo para proyectos nuevos. Para ampliaciones obviamente el impacto ambiental no es tan grave por lo general, pero sin embargo un proyecto nuevo, y ahí también interviene la CILA, que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que obviamente es una entidad binacional, sobre todo en todos los proyectos que están a lo largo del río Bravo. Entonces desde El Paso, Juárez hasta Matamoros, Bronzeville, va a intervenir la CILA, y también en algunos otros. Entonces aquí está el proceso, como les digo, ya está bien definido, sin embargo es un proceso que lleva tiempo. Se define quién va a ser el encargado de las dependencias federales, que va a ser el coordinador de ese proyecto. Casi siempre es o la EPA, si es un proyecto que tiene un impacto ambiental grande, o el Departamento de Transporte a través de la Federal Highway Administration, de la Administración Federal de Carreteras, cuando es un proyecto que tiene también una necesidad de infraestructura de transporte importante. Posteriormente, una vez que ya pasa el permiso presidencial, se otorga un papelito que dice que el presidente otorga el permiso para construir ese proyecto. Pasa ya a la parte de licitación. En este caso, algunos proyectos se hacen, como en Estados Unidos hay una parte que se llama de diseño y construcción en paralelo, en donde no hay que esperar a que tengamos el diseño final, sino puede avanzar bastante rápido, y pasa posteriormente a la construcción y la operación. Obviamente las pruebas se hacen en forma conjunta, porque obviamente está comunicando a ambos países. Pruebas si es un proyecto ferroviario, obviamente que cruce el ferrocarril, que las dependencias estén operando en forma adecuada, etcétera. Aquí lo importante es que estamos enfocándonos mucho en la parte de lo que sería el hardware, o sea, los fierros, la construcción. Sin embargo, hay que también hacer énfasis que en la fase 2 que les mostré dentro del permiso presidencial, también es una solicitud de la operación. ¿Cómo se va a operar ese cruce fronterizo? Se requiere obviamente personal de todas las dependencias que ya mencionamos que están operando ahí adentro. Entonces es uno de los puntos que últimamente ha tenido énfasis del gobierno americano, de cómo vamos a poder financiar esa operación, no solo la construcción, sino luego mantenerlo, porque obviamente es un proyecto que va a durar 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces ahorita les platicaremos un poquito de cómo es el financiamiento. En el lado mexicano, pues tenemos un proceso que es bastante diferente. Iniciamos de igual manera en un proceso de planeación donde, como les comentaba, de una idea pues tenemos que generar un proyecto, ¿no? Esta idea puede surgir a partir tanto del gobierno federal como de diferentes promotores, ya sea privados o de gobiernos locales, que detectan pues una necesidad y ellos inician con esta fase del proceso. Aquí es muy importante del lado mexicano, muy rápido poder tener el contacto con el gobierno federal para que inicie formalmente el proceso dentro de las carteras de proyectos del gobierno. Después viene una parte donde se revisa y si hay un interés del gobierno federal, pues ya se puede entrar a una fase de integración y revisión de expediente técnico. Aquí es donde el proyecto se define ya más a detalle. Aquí se hacen varios estudios, como por ejemplo el estudio de punto de cruce, para determinar el lugar óptimo donde debería de estar el cruce ubicado. Luego también un proyecto conceptual, que bueno, aquí no se ve muy bien, pero generalmente está a cargo de la SCT. Luego una revisión del proyecto conceptual por diferentes instancias, sobre todo por la parte de CILA, como ya se comentaba, de la Comisión de Límites Internacionales, y también se revisa la forma como se puede financiar este proyecto. Ahí llegamos, se integra este expediente, se llega a una revisión del proyecto por parte de diferentes instancias, y si este proyecto es aprobado, pues pasa a una siguiente fase, que es ya la del proceso de planeación. Aquí, bueno, estos son un poco desglosando para que se vea mejor esto que les comentaba de la idea,
luego cómo pasa, cómo entra al proceso del gobierno mexicano, y si hay una aprobación preliminar, continúa, o si no, se rechaza. Después viene esta integración y revisión de expediente técnico, perdón, aquí se ve un poco mejor, ¿no? Como qué cosas están incluidas y qué instancias participan. Aquí obviamente sí hay un análisis ambiental, un análisis también de cómo puede operar, la factibilidad de su construcción, la descripción esquemática del punto de cruce, las instalaciones, las conexiones, etcétera. En la revisión del proyecto, como les comentaba, viene, esto es importante aquí, la coordinación de las instancias que participan en el grupo intersecretarial de cruces y puentes, que son las principales encargadas o con atribuciones para aprobar los proyectos, y si esto pasa este filtro, entonces pasamos ya a un mecanismo formal de planeación de programas y proyectos de inversión. Evidentemente aquí ya hubo un gasto de recursos en los estudios de este expediente técnico, que generalmente es realizado o bien por la SST federal con su presupuesto, o bien por instancias también locales de los promotores. Posteriormente, en la fase 2 de autorización, aquí tenemos cuando ya un proyecto fue en general aprobado como para incorporarse dentro de la cartera de proyectos, este expediente técnico se va a pasar a diferentes instancias que lo van a revisar, como por ejemplo, bueno, me voy a la siguiente que está un poquito más claro. Tenemos la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de SILA, que ellos conforme a las atribuciones de estas instancias, pues pueden decidir si el proyecto es viable. En cuanto a Semarnat, también se tiene la aprobación ambiental, y la que es muy importante es la revisión y registro también de la Secretaría de Hacienda por parte de la Unidad de Inversiones, que es la que autoriza los proyectos que van a tener recursos federales. Después, bueno, si esto queda, hay una revisión del esquema financiero, se procede a aprobar el proyecto, y esto se va a las autorizaciones federales que se requieren ya, digamos, como finales. Y si no se aprueba, pues puede regresar para poder solicitar información adicional y volver como a rehacer cosas que ya estaban hechas, que a lo mejor pues no estaban completas. Aquí viene entonces después bueno, en esta fase de autorización nosotros estamos proponiendo que haya una mejor integración de cómo se dan estas autorizaciones federales, para que todas estas instancias que participan puedan tener una claridad mayor en cuándo entra una, cuándo entra otra, para que los pasos que se den en esas aprobaciones vayan siendo más ciertos y ya no nos regresemos nuevamente dentro del proceso. Luego viene en la fase de licitación, tenemos dos actividades principales, que es la preparación del proyecto ejecutivo y la licitación o asignación. Estas, dependiendo de la modalidad, pudiera, por ejemplo, a veces licitarse con un proyecto conceptual que después el desarrollador lo tiene que llevar a proyecto ejecutivo, esto para modalidades donde un privado tome el riesgo de diseño, y en la mayoría hay primero la preparación del proyecto ejecutivo para posteriormente licitar, esto sobre todo cuando son obra pública o pues más por el lado del gobierno. Después viene la construcción e inicio de operación, donde tenemos una fase primero de, aquí por ejemplo hay un tema de que se tiene que publicar un acuerdo que oficializa el punto de internación, que lo publica Segov. Ahí este es uno de los puntos que durante el desarrollo del estudio se decía por parte de Segov
que ellos pues quisieran que este trámite que se realiza casi al final, ya cuando ya está iniciando la construcción, ellos quisieran que se realizara antes, porque luego comentaban que no les consultaban desde un inicio, desde las fases previas de planeación. Entonces este es uno de los ejemplos de por qué hay que revisar este proceso, y el gobierno mexicano sería importante que lo pudiera estructurar en una manera más ordenada. Después viene también la parte de preparación de obra y posteriormente la verificación de la obra y luego toda la fase de pruebas hasta el inicio de operación. Ya se nos está acabando el tiempo. Déjenme nada más recordar que las preguntas se harán por escrito, tienen los formatos en su carpeta, entonces empezaremos a recoger preguntas. Gracias. Entonces, la siguiente etapa que analizamos fue cuando se requiere únicamente una renovación. Obviamente esto es mucho más sencillo, aunque hay algunas renovaciones que son importantes y sí requieren, por ejemplo, un permiso presidencial. Entonces pasaríamos a la fase 2 que mencionamos anteriormente. En la parte de financiamiento yo creo que es importante resaltar algunas cosas específicas. Este diagrama muestra la parte en México. Existen básicamente asociaciones público-privadas o financiamiento directo del gobierno. Posteriormente podríamos platicar más a detalle. Quisiera comentar la parte de Estados Unidos, el último bullet aquí abajo, que es una forma reciente que se publicó, cambio en la ley americana, en donde se aceptan donaciones. Las donaciones pueden venir ya sea directamente de los gobiernos estatales, de los NPOs que les mencioné anteriormente, o de privados, para no solo la construcción, puede ser un donativo, por ejemplo, del terreno, para que se haga el puerto fronterizo, o también posteriormente donaciones para la operación. Por ejemplo, peajes en los puentes pueden ser utilizados para operación futura. Aquí es un simplemente resumen de las diferentes fuentes de financiamiento, tanto de un lado de la frontera como del otro, y me paso directamente a las oportunidades de mejora. Primero, lo que proponemos es acordar un proceso estandarizado de planeación. Como decíamos, había varias fuentes, que se estandarice, que se acuerde entre ambos países para poder tener una cartera, una idea de cuáles son esos proyectos. El segundo punto es utilizar los planes maestros fronterizos regionales como una fuente binacional. Ya se están realizando, actualmente en el estado de Texas viene la segunda versión, en unos meses ya tendremos el estudio, va a iniciar el estudio, entonces ahí va a ser una fuente importante. California ya lleva la segunda, etcétera, ¿no? Hacer explícito un plan quinquenal, o sea, no existe en Estados Unidos, pero como que está así medio en secreto. En México no existe. Entonces, que si se tuviera una idea específica de cuáles son los planes para los siguientes 5 años, podría hacerse más planeación, porque otra vez no nada más es el cruce fronterizo, tienes que ponerle carreteras, tienes que ponerle vialidades, otros servicios para que sea un cruce fronterizo eficiente. También del lado mexicano, si quieres, Paloma, esta última lámina. Aquí, bueno, algo que hemos encontrado que sería de mucha utilidad sería evolucionar el actual grupo de cruces y puentes internacionales que ya existe y que engloba muchas instituciones del gobierno federal, evolucionarlo a una figura ya más formal, que sería una comisión intersecretarial de cruces y puentes fronterizos, para agilizar los procesos de instrumentación de los proyectos. Y bueno, se apoyaría en el grupo base y en SILA para apoyar o aprobar técnicamente los proyectos. El siguiente sería instalar también en México una figura similar al permiso presidencial de Estados Unidos, en la forma de una autorización federal para nuevos proyectos, que pueda ordenar todo este proceso y llevarnos de una manera más segura hacia una autorización final de un proyecto. Y finalmente, el sistema informático que comenté que se desarrolló
También es importante que ambos gobiernos lo tomen para poder tener una base de datos unificada de todos los proyectos que existen, donde se pueda mantener actualización de en qué estatus están estos proyectos y que se pueda pues consultar por parte de los dos gobiernos. Estas serían las conclusiones finales. Muchas gracias.